pues ya dependerá mucho, ¿no? Si en algunos casos se va directamente al fish y ya no se realiza cariotipo. Y pues justamente las técnicas citogenéticas nos van a permitir evaluar a los cromosomas y si tienen alguna alteración, detectarla. Vimos entonces el mecanismo de producción de euploidías y creo que ahí por ahí nos quedamos más o menos porque como mi conexión murió. Entonces vamos a, espérenme, más rapidísimo, déjame revisar porque creo que, ok. Déjame revisar por dónde nos quedamos ayer de cuando me empezaron a mandar mensajes. A ver, fue como unos 10 minutos antes y Fernando me mandó un segundo. Ok. Ajá, entonces, a ver acá. Bueno, entonces, eh, las euploidías, las alteraciones de cromosomas, pues las vamos a dividir en alteraciones numéricas y estructurales. Primero vamos a ver las numéricas, son las más frecuentes. Las numéricas las vamos a su vez a subdividir en otras dos categorías que son las euploidías, cuando hay un número mayor del número haploide, en el set completo haploide en número mayor, le llamaremos poliploidías. Las poliploidías, dependiendo del número de veces que se repite el set haploide, pues las dividimos en triploidías, tetraploidías, pentaploidías, así sucesivamente. Lo más frecuente son las triploidías, ocurren cuando tenemos 69 cromosomas. Los mecanismos principales de formación de triploidías son, el más frecuente es la diginia, cuando tenemos que el óvulo no elimina el corpúsculo polar y entonces al ser fecundado por un cromosoma, perdón, un espermatozoide con sus 23 cromosomas, forma un cigoto de 69 cromosomas. Ese es lo más frecuente. También el siguiente mecanismo que tendríamos sería el de dispermia, cuando un óvulo con 23 cromosomas es fecundado por dos espermatozoides, cada uno con 23 cromosomas. Y ya lo último, el menos frecuente, sería la diandria, que es cuando tenemos un espermatozoide que tiene 46 cromosomas que fecunda un óvulo con 23. Esos son los mecanismos principales de formación de euploidías, que en este caso pues, serían poliploidías. Le quité la presentación, espera para que veamos, nada más recuerden este esquema, que es el cigoto normal de 46 cromosomas, que pues se forma por de un óvulo de 23 con un espermatozoide de 23, y la formación de cigotos triploides, que son 69 cromosomas. ¿Por qué? ¿Ya no se ve? Ok, esperen. Ah, ah, ¿Ya se ve algo? Ok, está esto. Esperen, ahí voy.
Ok, ¿ya se ve? Ahora, no, ¿cómo creen? A ver, así. Mm, no, esperen, a lo mejor soy yo. Mejor vuelvo a entrar yo. Esperen, esperen. A ver, ¿se ve algo? No. Bueno, entonces a ver, que sí, me salgo y vuelvo a entrar. Ustedes no se salen, yo me salgo. ¿Pueden ver algo ya? Ok, perfecto. Entonces, ajá. Entonces, aquí tenemos los esquemas del cigoto normal de 46 cromosomas, que es formado por un óvulo de 23 cromosomas, que es fecundado a su vez por un espermatozoide de 23 cromosomas. La triploidía más frecuente, el mecanismo de formación es que un óvulo no elimine el corpúsculo polar, por eso aquí dice 23 más 23, sea fecundado por un espermatozoide con 23 cromosomas y forman al cigoto con 69, o que un óvulo que expulsó al cuerpo polar sea fecundado por dos espermatozoides, cada uno con 23 cromosomas, y así forman al cigoto eh, de 69 cromosomas. Entonces, la formación de el resto de poliploidías, hay una teoría todavía, y es también, pues, de cierta manera complicado corroborarlo, pero que puede ser la formación sobre todo de cigotos pentaploides por combinación de alguna de estas formas de presentación de cigotos triploides que se fusionan, es decir, que forman una quimera y entonces forman un cigoto pentaploide. Una quimera también puede, a fin de cuentas, el quimerismo podría también dar
a cigotos o da cigotos, pues poliploides, pero depende mucho el complemento, sobre todo, y bueno, decíamos entre más eh, set y más número de cromosomas en realidad que un cigoto tenga, un producto tenga, pues los embarazos será más complicado que progresen. Entonces, quimeras que tengan números pues mucho más grandes, no de dos cigotos como se veía, sino de más cigotos, que sea de pentaploide hacia arriba, pues es muy complicado que sobreviva, ¿no? Entonces, los productos de tetraploides hacia arriba, la teoría más, pues que se maneja más para su formación, es que cuando se divide, bueno, que se forman células germinales primordiales, cuando va a iniciar el proceso como tal de gametogénesis, pero antes porque recordemos que las ovogonias y espermatogonias se dividen por mitosis, alcanzar un número muy grande de justamente células germinales que después puedan ser posibles ya obtener gametos a través de la gametógenesis, que pues sería a través de la meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, cuando estas ovogonias y estas espermatogonias se están dividiendo por mitosis, podría suceder que sí se dividan adecuadamente, es decir, de una ovogonia se obtengan dos ovogonias con el mismo número de cromosomas que iniciamos con el número de 46 cromosomas, y lo mismo las espermatogonias, pero cuando van a finalizar mitosis, no, o sea, ya hayan segregado 46 cromosomas hacia un polo de la célula y 46 hacia el otro, pero no se, no se lleva a cabo como tal la citocinesis, o sea, la división citoplasmática. Y entonces prácticamente quedan como ovogonias con el doble número de cromosomas. En ese caso sí serían 92 cromosomas porque ya segregó hacia ambos polos de la célula los 46 cromosomas y solamente que no se divide, no se forman las dos células hijas, se queda así como una sola célula y entonces a partir de esa ovogonia, de esa espermatogonia que tenga 92 cromosomas, sí podría entrar a gametogénesis, pero a final de cuentas inicia con un número inadecuado y mayor de cromosomas, por lo tanto podríamos obtener ovocitos y espermatocitos con justamente el número aumentado de cromosomas, ¿no? 46 cromosomas. Y en este caso, pues más bien 92 cromosomas, que incluso entonces pueda formar pentaploidías. Entonces, ese sería los mecanismos de producción o las teorías, porque también pues, los productos tetraploides y productos pentaploides son mucho más raros de verlos como tal, por ejemplo, ver los productos y ver los cariotipos, pero pues con mucha más dificultad de estudiar el mecanismo de producción de esos productos poliploides, pero esa es como la teoría más difundida, ¿no? Que sean ovogonias y espermatogonias que no completaron su proceso de división citoplasmática y por eso inician gametogénesis con un número alterado de cromosomas, un número mayor de cromosomas que da lugar a formación de cigotos, bueno, primero de células germinales, es decir, óvulos y espermatozoides, con un número inadecuado mayor de cromosomas, triploides o tetraploides, y cuando ya sea el óvulo sea fecundado por el espermatozoide con el número normal, de todos modos el óvulo al ser triploide se formará un cigoto tetraploide o si es tetraploide se formará un cigoto pentaploide y viceversa con el espermatocito, ¿no? Para la formación. El, el espectro clínico, recordemos de todos modos, es lo mismo, entre más número de cromosomas, más abortos tempranos tendremos, pero también
productos mal formados y también puede haber mosaicos, por ejemplo, de así, el cariotipo de triploidía, 3 cromosomas por par, y la otra línea celular, 2 cromosomas, o sea, el par normal, o sea, 46 cromosomas. Entonces sí podríamos tener mosaicos de eh, línea celular triploide, o sea, 69 cromosomas, y la otra línea celular de 46 cromosomas. Quiere decir que en la división cigótica probablemente, o sea, decíamos que hay mecanismos de intentar salvar a los productos, a las células, y en este caso al cigoto, que pues, al final de cuentas es una sola célula, y se podrían hacer rescates que sean pues tan grandes que incluso eliminen todo un set completo de cromosomas. O sea, se echa a andar una maquinaria completa, ¿no? De las endonucleases para que corten telómeros y se puedan degradar cromosomas, pero podrían realizarlo incluso o en divisiones mitóticas haber un problema de divisiones mitóticas posigóticas, ¿no? De las primeras, pero a final de cuentas después de la formación del cigoto, tener una no disyunción mitótica y entonces por eso dar lugar a una línea anormal, ¿no? De el número de cromosomas, que serían los 69 cromosomas. Entonces, esas son las posibilidades clínicas. Eh, y esos mosaicos de 69 cromosomas con 46, dependiendo el complemento cromosómico sexual, incluso también podrían tener ambigüedad genital, no ambigüedad de sexo, justamente por estos complementos inadecuados sexuales, ¿no? A lo mejor no. Y dependerá mucho la proporción del mosaico, eso también lo vamos a ver que a veces es cierto en el sentido de a mayor número de células con un número inadecuado de cromosomas en un mosaico, pues mayor la alteración y a veces veremos que no es así como en el síndrome de Down. Entonces, bueno, ese es el mecanismo de las poliploidías. Entonces, regresemos aquí a la diapositiva de la clasificación. Esas serían las euploidías o poliploidías, cuando ya estamos hablando de números mayores, 3N, 4N, triploidías, tetraploidías y las pentaploidías hacia adelante. Y la siguiente clasificación de la alteración de los cromosomas en su número son las aneuploidías. Las aneuploidías, aquí están. La mayor parte de las aneuploidías son las trisomías, es lo que más existe. Casi la mitad de las alteraciones de los autosomas en un recién nacido vivo es la presencia de un cromosoma extra, es decir, una trisomía. Las monosomías totales son incompatibles con la vida, a excepción de la monosomía de Turner. O sea, síndrome de Turner o monosomía del X, no más bien. Tetrasomías también son incompatibles con la vida en cuanto a autosomas, solamente se ven de cromosomas sexuales, eh, pero trisomías primordialmente de autosomas, es decir, del par 1 al 22, solamente estas tres son compatibles con la vida y de hecho solo una tiene un pronóstico de vida mejor, que sería la trisomía 21, ¿no? El síndrome de Down. El resto, trisomía 13 y trisomía 18, pues tienen un pronóstico muy, muy severo. Entonces, decimos que las aneuploidías primordialmente, y bueno, sí, una de las poliploidías, que son las tetraploidías y pentaploidías también son sobre todo los mosaicos de poliploidías son productos de una no disyunción, en ese caso mitótica, pero en general para hablar de las aneuploidías, que son las trisomías, las monosomías o las tetrasomías, estaríamos hablando de errores en la meiosis, es decir, no disyunción, pero no en la mitosis. La no disyunción en mitosis nos da usualmente mosaicos
Vamos a ver también cuando veamos síndrome de Down, que es mañana. Mosaicos. En la meiosis, entonces, tenemos dos puntos en los que puede haber errores en la segregación de cromosomas, es decir, una no disyunción. Entonces, tenemos no disyunción en meiosis como mecanismo de producción de las aneuploidías y tenemos dos momentos en la meiosis en los que puede haber esta alteración, que será en la meiosis 1 o la meiosis 2 desde la metafase, es decir, en realidad desde el inicio de la meiosis puede haber alteraciones que pueda llevar a que no se haga una segregación adecuada. Como tal, el momento en donde nos vamos a dar cuenta que no hay una segregación adecuada es la anafase, pero desde el inicio, en realidad de la meiosis 1 y luego a lo mejor se hizo bien meiosis 1 y desde el inicio de meiosis 2 puede haber pues sí, mecanismos que se estén alterando y que a final de cuentas, nos lleven a una no disyunción adecuada. Entonces, aquí tenemos estos esquemitas que están ejemplificando la no disyunción en meiosis 1 y la no disyunción en meiosis 2. La no disyunción en meiosis 1, la situación es que tendremos un número de gametos anormales, es decir, trisómicos o monosómicos, en cantidades diferentes dependiendo si la no disyunción se hace en meiosis 1 o en meiosis 2. Si la no disyunción es en meiosis 1, entonces en la primera división meiótica si hacen recombinación, los cromosomas homólogos, ven que tienen que hacer recombinación, se forman los quiasmas y luego avanzan a metafase donde se van alineando y ya sea que en ese punto no se ancle adecuadamente el uso meiótico al cinetocoro del centrómero del cromosoma o no se alinee, bueno, que usualmente puede ser por eso, pero hay otras causas, o que sí se alineen, pero en el momento de la anafase como tal de que los cromosomas son pues literal jalados hacia un polo y hacia el otro polo, hay algún error. Como sea, la situación es que en ese punto de la primer meiosis, desde ahí vamos a tener un error en la segregación cromosómica. Entonces tendremos de una célula y acá solo para las aneuploidías vamos a representar un par de cromosomas. Usualmente es un par el que se altera, ¿no? Sí puede haber otros pares involucrados, pero vamos a esquematizarlo solo un par, ¿no? Para que primero tengamos el concepto. Entonces, de un par de cromosomas, acá, cromosomas homólogos con sus dos cromátides hermanas, no se hace una disyunción adecuada para obtener los dos cromosomas con sus dos cromátides hermanas, para que a final de cuentas en la segunda meiosis, que es acá abajo, obtengamos en cada una, es que acá no está puesto, espérame un segundo, el esquema, pero lo normal que tendríamos que obtener es, tomen en cuenta, espérame tantito, ok, acá, espérame, acá, ok. Okay. Lo normal que tendríamos que obtener, lo voy a poner acá, no está demasiado chiquita esa bola. Ok, tendríamos que tener, ok, iniciamos así gametogénesis o meiosis, bueno, meiosis, y en primera división meiótica tendríamos que obtener, ahí tenemos dos cromosomas homólogos con dos cromátides hermanas cada uno.
tendríamos que obtener así y así como está el esquema ahí, ¿no? En cada una de las células hijas, un cromosoma homólogo con dos cromátides hermanas, para que cuando se haga segunda división meiótica, tengamos 4 células en las que se hizo la división, la segunda división meiótica, para que sea cromosoma con una cromátide, que al final de cuentas se sintetiza cuando si va a ser fecundado, por ejemplo, ese óvulo, pues completa meiosis, etcétera, y sintetiza material, ¿no? Completamente su material. Entonces, bueno, lo normal sería, lo normal sería esto, que en primera división meiótica dividamos. Recuerden que no es que sean 92 cromosomas, ponemos ese número para que cuando vayamos dividiendo primera división tengamos 46 y luego segunda división ya nos quede 23, pero en realidad son 46 cromosomas. Lo único es que tenemos cada cromosoma no de 2 cromátides hermanas, sino de 4 cromátides hermanas. Pero a final de cuentas el hecho de que tengamos las 4 cromátides hermanas hacen posible que el producto final sean no 2 células, sino 4 células, porque cada cromátide hermana estará en una de las células, en uno de los, pues en este caso serían ovocitos o espermatocitos, ¿no? Bueno, óvulos espermatozoides. Ya sabemos que cada uno tiene que pasar por su propio proceso de ya sea ovogénesis y espermiogénesis en el caso de los espermatocitos, y ya formarán como tal el óvulo y el espermatozoide, y recordemos que el óvulo no termina nunca meiosis y no es fecundado, pero en términos generales, para ver esto de la no disyunción, esto es lo adecuado, que de 4 dividamos a 2 células de 2, y de cada una de estas células de 2 dividamos a 2 células a su vez de 1 y de 1 para obtener los 4 gametos con 23 cromosomas. Entonces, acá solo estamos ejemplificando un par de cromosomas homólogos, pero podríamos hacer la celulota en la que estamos haciendo la segregación de cada uno de los 23 pares, 22 autosomas y el par de sexo, ¿no? Ya sea XY o XX. Pero aquí solo estamos ejemplificando uno de los cromosomas, un par de cromosomas, y lo usual en las aneuploías es que solo se involucre un par de cromosomas. Ya si tenemos involucro de más cromosomas, pues con mayor razón esos productos pues no serán viables, ¿no? Es muy complicado que sea viable, a menos que pues si combinemos tal vez Turner y Down, Klinefelter y Down, que pues sí puede pasar, ¿no? Pero usualmente sería así. Entonces, lo normal sería, que sería esto, la normalidad o pues sí, más bien saben que no le ponemos normal, ponemos la disyunción como tal. Las no disyunciones, entonces tenemos estas dos posibilidades dependiendo en qué momento no se segreguen adecuadamente cromosomas. Y en el caso de la meiosis 1, veremos que primer división meiótica, ni siquiera la primera división meiótica se llevó a cabo adecuadamente. Por lo tanto, las dos células que tendrían que tener cada una el cromosoma homólogo con con dos cromátides, en una justamente se va el otro cromosoma y una queda vacía completamente. Cuando se lleva a cabo segunda división meiótica, pues la que no tiene, bueno, no es que esté vacía, no tiene ese cromosoma. Los demás sí, o sea, del 1 al 20 y el 22, que pues lo más frecuente es la trisomía 21, las no disyunciones para el par 21. Entonces, en este caso, pues el resto de cromosomas ahí están, pero no va a tener
cromosoma 21. Entonces, pues no va a haber nada que dividir en la segunda división meiótica en el caso de esta posibilidad. Pero para la otra, tiene el doble de cantidad de material que tendría que dividir y ya no hay otra, a partir de esta segunda división meiótica, pues ya no hay una siguiente división en la que podamos obtener un gameto normal. Ya la segunda división es la última que se hace, como tenemos el doble de material, entonces divide a dos cromosomas, cada uno pues con una cromátide, pero a final de cuentas dos cromosomas en una célula de un par de cromosomas y en la otra igual dos cromosomas de un par de cromosomas, que pues decíamos lo más frecuente es 21. Por lo tanto, tendremos en esta célula el resto de cromosomas más los dos cromosomas, le vamos a poner así, 21. Entonces, ya para cuando se haga un cigoto, pues cada uno de estos cromosomas va a tener su cromátide hermana. O sea, serán cromosomas homólogos, pero serán dos en lugar de uno. Y entonces, cuando sea fecundado por, usualmente para trisomía 21, los ovocitos son los que tienen la trisomía, o sea, el óvulo es el que tiene dos cromosomas 21, pues este sí tendrá su cromosoma 21. Son dos más el 1 normal que tiene el espermatozoide, el 1,21, pues dará una trisomía, ¿no? Una trisomía 21. Ahora, estos dos que no tuvieron ningún cromosoma 21, porque ambos, toda la posibilidad se fue hacia estas dos primeras células, entonces, cuando se unan con el espermatozoide, el óvulo no tendrá cromosoma 21, pero el espermatozoide sí. Pero de todos modos solo tendrá uno, ¿no? Por lo tanto, aquí sería una monosomía 21. Trisomía 21 sí sobrevive, pero monosomía 21 no. Y estas serían las posibilidades a final de cuentas en cuestión de productos, que serían pues dos productos. Si tomamos estas células, estas cuatro células que resultaron de una no disyunción en meiosis 1, dos serán productos trisómicos y dos serán productos monosómicos para el par que esté involucrado. Lo más frecuente, cromosoma 21, pero no sería el único, ¿no? Puede haber no disyunciones de cualquiera de los pares. Lo único es que mientras no sea 21, 13, 18, pues no lo vamos a ver en productos vivos, ¿no? Trisomías y monosomías, mientras no sea la del X, tampoco vamos a ver productos vivos. Entonces, eso sería los, el resultado. mm, el resultado de la no disyunción en cuanto a productos, ¿no? A productos. Y para la otra posibilidad, pues prácticamente sería lo mismo, lo único es que, espérenme, ¿dónde está? Acá. Lo único es que para esa posibilidad, lo que vamos a tener son que si tenemos estos dos productos, o sea, tenemos la no disyunción en meiosis 2, por lo tanto, la segregación en meiosis 1, en la fase 1, se lleva a cabo adecuadamente, obtenemos células 2 de 23 cromosomas con dos cromátides cada uno, pero en segunda división meiótica, una de esas células que está adecuada
a final de cuentas, del resultado de meiosis 1, una de esas sí se equivoca, que en este caso están poniendo esta segunda, ¿no? Esta segunda, y en lugar de dividir equitativamente una cromátide hacia una célula y otra cromátide hacia otra célula, divide dos cromátides hacia una célula y la otra queda sin esa cromátide de ese par. Entonces, la otra división que ya se hizo, meiótica 1, está adecuada. Lo único es que una de esas células de 23 cromosomas con dos cromátides cada uno de sus cromosomas, una de esas no lleva a cabo adecuadamente la siguiente división meiótica. Entonces acá tendríamos posibilidades, cuando la no disyunción se da en meiosis 2, de obtener gametos adecuados, que serían estos dos. Estos dos son gametos euploides, a final de cuentas. Tienen su cromosoma, uno de los cromosomas del par, adecuadamente. Por ejemplo, el 21, tienen su 21 adecuadamente, tienen los 22 cromosomas del 1 al 20 y el 22, y el 21 adecuadamente, o sea, los 23 cromosomas adecuadamente, ¿no? Y el complemento que sea del sexo. Pero las otras dos ahí, entonces sí, ya tendríamos que sería estas con un número inadecuado de cromosomas. A final de cuentas, pues, igual que para estas células, estas primeras, resultado en no disyunción en meiosis 1, esta de aquí nos daría un cigoto triploide trisómico, y esta de acá pues nos daría un cigoto monosómico. Lo único es que ya en menor proporción acá, todas las células últimas, es decir, óvulos y espermatozoides, todas están inadecuadas. Dos, porque tienen dos cromosomas del mismo par en lugar de solo uno, y dos, porque no tienen ningún cromosoma del par. Y en este caso sí tendremos dos con su número adecuado de cromosomas, un cromosoma del par, pero estas dos, una de esas tendremos con dos cromosomas del par y una sin cromosomas del par. Por lo tanto, reduce, ¿no? Acá el número tal vez de productos o de cigotos, perdón, que tendrán inadecuado el número de cromosomas. Eh, Sería esa la división, la diferencia, a final de cuentas, en producto de si la no disyunción es en meiosis 1 o si la no disyunción es en meiosis 2, ¿no? La proporción de gametos funcionales adecuados con el número haploide adecuado, en este caso es ninguno, literal, y en este caso sí, podremos obtener estos de acá, que sí son haploides adecuados. Sería una proporción de 2 a 4, 50% y 50%. Literal, nada más es esa situación en sentido de proporción de obtención de gametos haploides. En una no obtenemos, en no disyunción en meiosis 1 no se obtienen gametos haploides, y si hay una no disyunción en meiosis 2, ahí sí obtenemos al menos dos gametos haploides, pero de todos modos obtenemos otros dos, o sea, 50% de gametos que no son haploides, ¿no? Serán disómicos o serosómicos, bueno, tendrán dos de un par y nada de un par. Eh, ¿Alguna otra diferencia entre si se hace ya sea la no disyunción en meiosis 1 y meiosis 2? Pues no, prácticamente no. En cuestión del espectro clínico de estos productos o de estos productos, pues prácticamente será dependiendo del producto literal del organismo. Porque igual en las enfermedades cromosómicas vamos a ver que hay una expresión variable en el fenotipo, ¿no? Entonces, no nos aporta en ese sentido ninguna diferencia. Lo que sí es que se ha visto y se han hecho estudios en los que se intenta determinar, por ejemplo, para síndrome de Down, para síndrome de Down, qué es lo más frecuente de no disyunción, si en meiosis 1 o en meiosis 2, para síndrome de Pato, cuál es el evento de no disyunción o en dónde es el evento de no disyunción más frecuentemente, si en meiosis 1 y en meiosis 2, y así, y sí se han visto diferencias, pero no
no da una diferencia en cuanto al espectro fenotípico, ¿no? Ya depende más bien de cada cigoto cómo vaya a ser su presentación del evento del fenotipo, perdón. Ok, entonces, bueno, les voy a pedir que por favor vean en su, ay, en el drive, en el del castillo, en el libro del castillo, que lean ya lo había abierto, pero para que, como me salí, déjenme nada más ver rápidamente. No, si no, en el WhatsApp les pongo. ¿De qué página a qué página? O bueno, ¿en qué página está? Las proteínas que conforman al centrómero. Además del DNA satélite, ¿no? Alfa satélite. El examen, no hemos dicho el día exacto. Lo que les dije es que puede ser del 6 al 9 de mayo. Ya nada más es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo. Son muchos, yo sé. Pero, o igual, si ustedes me dicen que yo decida uno de esos días, pues ya yo decido uno de esos días. Si no, pues se pueden poner de acuerdo para saber cuál de esos días, del 6 al 9 de mayo. Ujú. Les mando por WhatsApp dónde está lo de las proteínas del centrómero. Nada más chequen eso, por favor, para que veamos mañana. O sea, ya vimos que puede haber no disyunción en meiosis 1 y en meiosis 2, pero por qué se produce la no disyunción? Eso es lo que vamos a ver mañana. Y vemos síndrome de Down. Ya nada más para que el jueves veamos los que no son tan frecuentes, ¿no? No. Ajá, sí, sí, así lo haríamos. Ok, bueno, creo que es página. No, les digo. No, se los mando, porque no. Ah, sí, acá está. Es la página 231 del castillo. Página 231. Bueno, 230, desde ahí está el esquema del cimetocoro con los microtúbulos. Y en la 231 están 231, 232, a la 230, 31 y 32. Por favor, denle una leída para que platiquemos. Ahí vienen las proteínas del centrómero. Cuando alguna de esas proteínas tiene alguna situación, pues propicia que haya errores en la segregación. Ok. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos mañana.